¿Qué tal? Buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Sin Fronteras. En la pantalla de TV Ciudad, como todos los lunes, Maite Sarasola, ¿cómo le va? Alejandro Gabart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Y hoy vamos a estar abordando un tema que está cumpliendo un año, que es el conflicto en Gaza y lo que ha provocado hasta este momento en materia de muertos, desplazados, el rol de los organismos internacionales, qué puede hacer nuestro continente en esta materia. ¿Qué papel tienen quienes brindan la ayuda humanitaria? Son algunos de los aspectos que vamos a estar abordando relacionados con este conflicto. Además nos vamos a estar yendo para Argentina después de que la Cámara de Diputados confirmara la semana pasada el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de la educación pública universitaria, ley que había promovido esta misma Cámara. Así que sobre todos estos temas hablamos esta noche en Sin Fronteras. Y damos inicio recibiendo, como siempre, a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, lo hablábamos el lunes pasado, que justamente se cumplía un año de aquel atentado terrorista de Hamás contra Israel, que, recordemos, dejó más de 1.200 muertos, 251 rehenes, de los cuales 117 fueron liberados, tantos otros asesinados, y estiman que 64 siguen aún con vida en Gaza. Desde aquel 7 de octubre hasta ahora se estima que son casi 96.000 los heridos en Gaza y 41.500 los muertos, de los cuales 27,38% estiman son niños. Así que estamos hablando de más de 11.000 niños y niñas asesinadas en este conflicto en el correr de este año por parte de las fuerzas israelíes. Se suman nuevos actores, ¿no? Ahora estamos hablando de Líbano, más de 1 millón de personas desplazadas. ¿Cómo estás viendo este desarrollo de un conflicto que en vez de desescalar parece seguir sumando cada vez más actores? Con mucho dolor, ¿no? Y por eso tengo que confesar que me cuesta muchísimo este tema. Por suerte vamos a tener en el segundo bloque una experta de primer nivel, una uruguaya que se dedica a estos temas y nos va a poder quizá con más tranquilidad analizar y con, no sé si se puede tener cierta objetividad en esto, ¿no? Porque yo creo que hay una irracionalidad. No, soy de los que opina que las guerras nunca tienen sentido ni justificación, ninguna. Y creo que lo que me cuesta más esto último que decías, ¿no? Para los que tenemos hijos, es muy difícil imaginar lo que significa niños y niñas muertos. Perder un. Entonces, imaginen la cantidad de familias que están viviendo ese momento y qué locura, ¿no? Cómo no se puede parar y qué dramático que en vez de la sensación sea de que se acerca una solución, la impresión es que esto empeora, o sea que vamos camino a un agravamiento. Y uno se pregunta, ¿cómo, no? Algo tan irracional, tan primitivo. La guerra debe ser de las cosas más primitivas de la humanidad y sin embargo se repiten en esta época. Y yo creo que hay que hacerse la pregunta de si a todos les interesa la paz. Porque todos lo dicen, ¿no? Es muy difícil que a alguien le pongan un micrófono adelante y diga, no, yo no quiero la paz. Pero yo creo que hay sectores que se benefician con el conflicto, con la guerra. Hay y por muchos lo tanto, analistas que lo que dicen es sí, que a Netanyahu, en el momento en el que se termine el conflicto, se le termina el mandato de alguna manera. Aparte, perdería también el apoyo de la ultraderecha, que es lo que lo mantiene, por ejemplo. ahí. Pero para eso se necesita que haya como un contrapunto, ¿no? Y yo creo que el horror de Hamás está totalmente relacionado con la respuesta genocida del gobierno conservador, reaccionario de Israel. Es decir, se retroalimentan. O sea, se necesitan ambas partes y el drama de este conflicto es que los que están ganando son los dos sectores que son absolutamente minoritarios, que no representan a sus pueblos, pero que están teniendo la lógica de la guerra. Y yo creo que ahí, por eso comparto tanto, ¿se acuerdan que hablábamos de los discursos en la ONU, ¿no? Cuando la Asamblea General? Yo siento mucha identificación con las palabras de Gabriel Boric, el presidente chileno, cuando dijo, me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la conducta genocida del Israel de Netanyahu. Es decir, no tenemos por qué estar de un lado o el otro, porque en ambos casos, y repito, a ambas partes les interesa la continuidad del conflicto. La población israelí cada vez se manifiesta más en contra de lo que está haciendo Netanyahu, de hecho, y reclaman que se llegue a un acuerdo y que se libere a los rehenes. Exacto. Es que yo creo que no están representados los pueblos en estas dos
digamos, en estos dos tipos de liderazgos. Ahora, Por supuesto... Sí, no, dale, perdón. No, te quiero decir que esto era previsible de antemano, teniendo en cuenta la conformación que tenía el gobierno de Netanyahu cuando comenzó este periodo antes de la guerra, y algunas filosofías, o por lo menos lo habían demostrado así, lo siguen demostrando, algunos sectores supremacistas, como el del ministro de Seguridad Ben Gvir, como el ministro de Finanzas Smotrich, que habló directamente de eliminarlos a todos. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí hay un punto Acá no clave. hay una retórica de ida y vuelta. ¿No? Ahí hay un punto clave. Igual yo vuelvo al episodio Hamas, ¿no? Y de lo que significó ese atentado, lo que desató, y por lo tanto lo funcional que es una cosa a la otra. Hay que recordar que en algún momento el gobierno de Israel respaldaba a Hamas en la lógica de debilitar a la OLP, ¿no? O sea, ahí hay un juego perverso que hoy los tienen enfrentados, pero yo creo, y pongo mucho el foco en los pueblos, ¿no? Es evidente que el pueblo palestino quiere que esto pare, porque son... La carne de cañón es el pueblo palestino, pero es impresionante, lo decías recién, ¿no? Sobre la sociedad de Israel en las movilizaciones, pero acaba de haber una encuesta hace pocos días en donde el 53% de la población plantea el alto al fuego inmediato. O sea, no se está... Miren que en un ámbito de guerra, en un ambiente de guerra, una encuesta de ese estilo debe ser mucho más amplio, simplemente que debe haber un terror y un pánico. Entonces, yo creo que, repito, para mí hay una retroalimentación de quienes ganan con el conflicto, y también tenemos que pensar esto que decía Jano, ¿no? Los expertos le llaman un asunto existencial, que es que ambas partes lo que quieren es hacer desaparecer a la otra. O sea, no estamos frente a la hipótesis de decir, bueno, no, es una disputa por un bien, por territorio, No, no. Lo que están planteando, lo que están formulando ambos extremos es que el otro desaparezca. Eso no tiene solución. ¿No? Claro, eso no tiene solución. O sea, mientras tengas a quienes conducen el conflicto con esa concepción, no hay salida. Porque el único objetivo que tienen ambas partes es que el otro desaparezca. Entonces, nunca van a escuchar a la gente. Yo creo que les conviene incluso agregar leña al fuego, y si ustedes observan, funcionan las provocaciones. Es como que cuando aparece alguna posibilidad de encaminar una negociación y demás, vuelve a haber una provocación que otra vez coloca a los sectores más radicalizados como los que al final desarrollan la iniciativa. Yo creo que escucho muy poco hablar de esto, pero hay otros ganadores de la guerra, que son los sectores económicos, sobre todo la industria armamentística. ¿Saben? Esto es increíble porque hay muy poca información, pero al comienzo de la guerra, durante un mes, Israel gastó 13.000 millones de dólares en 3 empresas norteamericanas. El 90% de las armas que compra Israel es a Estados Unidos. O sea, hay gente que está haciendo mucha... ¿Saben lo que son 13.000 millones de dólares en un mes? El primer mes de guerra. Todo ha escalado. O sea que esa cifra tiene que ser absolutamente increíble. Alemania también suministra, ahí está la Rheinmetall, que está haciendo Alemania mucho y Francia, dinero con la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, y algo de España. O sea, hay un combo, pero yo quiero colocar esto, ni siquiera quiero ser tan específico sobre los países, más allá de que creo que en el caso de Estados Unidos es demasiado grotesco, porque yo creo que son sectores económicos y que le pasan por arriba la voluntad política incluso de algunos gobiernos. No se olviden que en una época habíamos logrado parar la inversión militar. Lo que está pasando en Europa es dramático, no tanto por este caso, sino por la guerra de Ucrania y Rusia, que se han multiplicado los presupuestos militares. Otros ganadores son las empresas petroleras, que permanentemente están generando incertidumbre y por lo tanto ganan plata con esta situación de crisis en la región. Y el sistema financiero, incluso algunos bancos que están aquí en Uruguay, muchos de ellos españoles, que ahora están en conflicto. Entonces, ojo con creer que todos quieren la paz, no es verdad. Y por lo tanto hay que pensar muy bien cómo se desarman esos distintos intereses a la hora de querer encontrar una solución. Bueno, y justamente, ¿cuáles son las claves, Álvaro, para desactivar esos intereses? ¿Desde dónde podrían surgir? Porque hasta ahora vemos que los organismos internacionales poco y nada hacen. De hecho, la ONU está metida ahora en un enfrentamiento con Israel por su misión en Líbano. Es decir, ¿de dónde podría surgir? Y yo creo que es la combinación de varias cosas, ¿no? Lo primero es que hay que observar cómo está avanzando el conflicto. Decíamos al principio que en vez de aparecer una solución, aparece un agravamiento, sobre todo en términos de ampliar... Nuevos frentes. Sí, nuevos frentes. Lo decía Maite al arranque, que empieza a involucrarse nuevos países.
Obviamente sigue siendo para mí lo principal el drama de Gaza y de la Franja de Gaza y todo lo que significa esa cifra brutal que dijiste al principio. Se suma ahora la incursión en el Líbano y el ataque de Irán el 1 de octubre, que ahora todo el mundo espera la respuesta de Israel. Entonces, en ese combo de ampliación, si ya había dificultades de encontrar soluciones, la pregunta de Jano, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, la presión internacional. Yo sé que lo digo y suena como que no va a pasar nada, ¿no? Pero no tenemos otra. O sea, tiene que haber presión internacional, obviamente las Naciones Unidas. Hoy salió Josep Borrell, el representante de la Unión Europea para Política Exterior, y fue bastante crudo con lo que dijo esto después de un atentado que hubo ayer en Gaza contra una escuela y un hospital, claro, que se puede ver a los pacientes prendiéndose fuego. Fue algo realmente muy brutal, muy gráfico, y hoy Josep Borrell salió bastante. Sí. Y la ONU también. Otra vez, pero no digo que vaya a generar nada. Pero yo creo que genera. A condenar. Está bien que digamos que hay una dificultad enorme hoy de los organismos internacionales en tener la capacidad de influir, pero hay que hacerlo. Por algo después reacciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo no tengo duda que a Borrell ahora le va a parecer, igual que a Guterres, una declaración de Israel de persona no grata. O sea, hay una... Ese tipo de reacciones es lo que demuestra de que algo de algún tipo de influencia hay porque molesta, ¿no? Yo creo que las movilizaciones en todo el mundo, creo mucho en eso, pasó aquí en Uruguay, está pasando en casi todas partes del mundo, en las grandes capitales. O sea, hay presión de la gente y yo creo que al final ese debe ser una de las cuestiones claves. La situación de Estados Unidos, y pensemos que estamos, y yo creo que por eso, entre otras cosas, no hay solución inmediata, hay que esperar las elecciones. Para los dos conflictos que corren, ¿no? Porque Rusia y Ucrania también se puede ver afectado para los por dos. ese Creo resultado. que puede ser más complejo el de Medio Oriente, pero por lo menos si uno escucha las declaraciones de Trump parece que ya tiene la llave para la solución de Ucrania y Rusia. Pero lo que quiero relacionar mucho también a la geopolítica, esto de los intereses económicos. Por eso creo que la elección de Estados Unidos, el papel de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos está negociando ahora qué tipo de respuesta va a dar Israel frente a Irán. Esto lo hablábamos con Jano en el programa pasado y no es que esté esperando Israel para ver cuándo lo hace. Está teniendo presiones sobre si le pega solo a bases militares, si se mete con el petróleo, que eso genera un impacto internacional, o si se mete con las armas nucleares, que significaría otro tipo de escalamiento, porque un escalamiento es geográfico, pero otro sería, Irán no es ni el Líbano ni Palestina, Irán es muchísimo más grande en población, incluso en armamentos. Es más difícil para Israel enfrentar a Irán. O sea, y el ataque de Irán golpeó a Israel. No lo reconocieron hasta hace poco, pero es la primera vez que perforan el casco, el domo. Bueno, hay un debate por estas horas también a propósito de los últimos ataques en Haifa, donde los drones no fueron detectados. El dron pasa a ser un problema también, además de una innovación, porque no tienen los radares la misma capacidad, además de que hubo un efecto saturación, ¿no? Se tiraron una cantidad de misiles previamente para que... pero el dron se ha convertido en algo que es capaz incluso de sortear esos radares. Por eso digo que Irán es una escala superior, además de tener armas nucleares, y eso ya está poniendo a la comunidad internacional en un nivel... Para que tengan una idea, a los efectos de fortalecer las defensas de Israel es lo que va a enviar ahora a Estados Unidos, que incluye soldados. Y eso también es otro cambio. O sea, es la gente que maneja, si bien no van a ser los que estén en la primera línea, ya empiezan a involucrarse soldados norteamericanos. Eso afecta mucho a la opinión pública en Estados Unidos. O sea, estoy nombrando las cuestiones sensibles que pueden hacer mover un poco el tablero. La más importante de todas, la opinión pública en Israel. No tengo dudas. Que se profundice este asunto del malestar con el gobierno, de que no se resuelva el tema de los rehenes, es muy importante. Y que, están pidiendo investigaciones independientes respecto al actuar de Netanyahu en relación a la situación de los rehenes y las personas que continúan secuestradas. Exacto, y siempre presente lo que ustedes dijeron hace un rato, que es que este señor estaría preso seguramente si no hubiera habido una guerra, porque iba camino a un juicio y a un rechazo popular, y todo eso quedó latente en la sociedad de Israel. Yo creo que esa sería una de las fibras más importantes para que pare la guerra y empiece una negociación. ¿Y cómo es la capacidad de influencia de nuestra región de América Latina? Pienso, por ejemplo, creo que fue la semana pasada que se podían ver los videos de los aviones llegando con refugiados del Líbano a Chile, por ejemplo.
Y yo creo que hay, ¿no? En esta lógica que estamos diciendo de la denuncia internacional, mucho más no. O sea, que sean parte de los organismos donde se discuten estas cosas. Ahí tenemos posiciones diversas, ¿no? Brasil, Colombia, México, Chile, bastante unánimes en plantear esto de la neutralidad y de la exigencia de la paz y demás. Argentina en un papel tremendo, ¿no? Lo de Milei ya es increíble, un apoyo incondicional a Israel sin ningún tipo de... O sea, con toda una retórica más de guerra cultural, ¿no? Ya hay una cuestión muy simbólica ahí, Sí, ¿no? sí, es tremendo, ¿no? Lo que menos se precisa en este conflicto es una posición así. Yo creo que todo esto es parte de la presión internacional y por lo tanto de la debilidad que esa herramienta tiene. Entonces, a Lula le ha costado, todo tiene que ver luego con el costo interno, porque estamos hablando de comunidades muy fuertes en los países. Entonces, hay mucho cuidado en cómo se dice. En el caso de Brasil están las dos comunidades muy presentes y por lo tanto también hay un factor interno, no solamente la capacidad de influir hacia afuera. Casi diría que en casi todos los países y en primer lugar en Estados Unidos funciona más la presión interna que la presión de la realidad de lo que está ocurriendo en el territorio. O sea, los políticos miran más que no les pasen facturas en su política interna que en cómo termina solucionándose o no el conflicto. Pensemos el impacto que tuvo justamente esa movilización con la guerra de Vietnam en Estados Unidos, ¿no? Que fue uno de los factores más determinantes. Álvaro, para terminar, la posición del gobierno uruguayo ha resultado polémica en relación a los antecedentes históricos. Incluso se cuestionó el otro día el último comunicado donde no se hacía referencia al ataque de Naciones Unidas desde donde había partido, si bien era todo un lenguaje un poquito rebuscado, podríamos decir. ¿Es parte de un cambio más profundo o tiene que ver con los tiempos electorales también en Uruguay? Y yo creo que las dos cosas. Las dos cosas funcionan, un poco esto que estaba diciendo, ¿no? El impacto que genera luego en la comunidad interna de cada país. A mí me parece que, a ver, Uruguay tiene una posición histórica que tiene que ver con el derecho de la existencia de las dos naciones y el reconocimiento del pueblo palestino. Tengo la impresión de que este gobierno ha ido perdiendo neutralidad y ha hecho un esfuerzo por estar más cerca de las posiciones de Israel. No acompañó, ¿se acuerdan?, la iniciativa de Sudáfrica en relación a la Corte Internacional de Justicia, no apoyó una resolución, se abstuvo en una resolución de la ONU, y ahora no firmó la carta de respaldo al secretario general de Naciones Unidas, no la firmó, cuando el primer ministro de Israel lo acusó de ser un agente, en fin, del terrorismo y por lo tanto persona no grata en Israel. Acabas de dar quizá el único caso en el que se mostró un poco crítico, pero es como vos decís, el texto es rarísimo. En realidad, para Uruguay es muy importante defender a los cascos azules, es decir, ahí sí que se está violando un límite que no tiene dos lecturas. Uruguay tiene cascos azules por el mundo. Por supuesto. Entonces, que hayan tenido tanto cuidado en un texto que no termina de ser contundente, y aún así es el único en el que uno encuentra que aparece un primer elemento crítico. Pero bueno, creo que hay conciencia de que desde aquí hay que empujar a la paz. Me parece que está influyendo las elecciones nuestras, ¿no? Es parte, nos pasó con Venezuela, nos está pasando con este conflicto, que creo que se calcula mucho el impacto, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también de los poderes propios del país. Aquí hay intereses internos que también tienen que ver con ese conflicto y por lo tanto me parece que se ha cuidado mucho no afectar algunas relaciones y eso nos ha dejado una situación extraña, ¿no? Que Uruguay no merece, desde el punto de vista histórico, no estoy hablando de pequeños periodos, sobre cómo nos hemos parado siempre muy claramente a favor de la paz, que en este momento es lo único que importa, que pare la guerra. Es lo único que debería importar, todo lo demás se discute después. Álvaro Padrón, muchísimas gracias como siempre. Quédense que ya seguimos con más Sin Fronteras. Adelantábamos que a propósito de este año que se cumple de esta nueva crisis en Oriente Medio,
y vamos a abordar otros aspectos que tienen que ver con la gente, con el que sufre las guerras, con el que está allí en el terreno. Y vamos a hablar de CARE International, que es una organización que brinda ayuda de emergencia y proyectos de desarrollo internacional a largo plazo. Fue fundada en 1945 y es una de las organizaciones de ayuda humanitaria más grandes y antiguas, centrada en este caso en la lucha contra la pobreza global. Y por eso en este segundo bloque vamos a estar recibiendo a Sofía Sprechman, quien fue secretaria general de esta organización durante 30 años, cargo que dejó hace muy poquito. Sofía es socióloga, es uruguaya, vive en Ecuador y ha viajado muchísimo por el mundo, conoce más de 70 países. Sí, Sprechman ganó el premio Héroe Humanitario, uno de los reconocimientos más importantes en este rubro. Entre las cosas que ha hecho se encuentra, por ejemplo, negociar con líderes en Afganistán por el rol que cumplen las mujeres allí, un tema que incluso también hemos abordado. Sofía, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Hola. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podemos definir antes que nada la labor de organizaciones humanitarias como CARE International? ¿Qué es lo que hacen en el terreno? ¿A qué se dedican específicamente? Bien, en realidad lo dijiste muy claramente, que es tanto respuesta a urgencias humanitarias, es decir, cuando hay desastres, los desastres pueden ser causados por los seres humanos, como guerras, conflictos, o también por la naturaleza. Y de hecho, por la naturaleza vemos hoy por hoy que hay más desastres porque el cambio climático es un acelerador de esos desastres, ¿no? Hemos visto más inundaciones, huracanes, etc. También muchísimas sequías. Y lo otro que hace una organización como CARE o CARE es desarrollo a largo plazo, ¿no? Es decir, apoyar también a la gente a superar la pobreza. Y todo lo que ocurre en el medio de eso, porque obviamente después de una respuesta humanitaria de urgencia, también hay un tiempo de reconstrucción antes de poder pensar en el largo plazo. Entonces, diría que no son solo dos áreas de trabajo, sino que es un continuo. Sofía, se estima que hay unas 300 millones de personas en el mundo que necesitan de ayuda humanitaria. ¿Cuáles son las características? ¿Podemos hablar de zonas geográficas, por ejemplo? Tú mencionabas la cuestión de los desastres naturales, pero también están los conflictos armados. ¿Cómo está esa situación al día de hoy? Bueno, sí, exactamente. Estas son las causas. En cuanto a conflictos, han aumentado significativamente en los últimos años, ¿no? En los últimos años hemos visto estallar guerras en Ucrania, en Medio Oriente, obviamente, en Gaza, en Palestina, en el Líbano, en Sudán, una guerra civil atroz que comenzó en abril del año pasado. Siria es un país aún en guerra desde el 2011, entonces sí hemos visto un aumento significativo de los conflictos en los últimos años. Y como bien decías, 300 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria en contextos como esos, pero también de desastres naturales y nuevamente el acelerador sería el cambio climático en esos contextos. Está claro, Sofía, que el cambio climático y los conflictos son dos de los motivos fundamentales y además hay guerras de baja intensidad muy poco conocidas que lamentablemente, tú hablabas de la de Sudán, muchas veces no trascienden los medios de comunicación porque no hay interés, hay 8 millones de desplazados, hay miles de muertos, pero son guerras que, o por ejemplo pensemos en Haití, que es un ejemplo muy clásico aquí en la región de un Estado fallido que tiene una situación humanitaria lamentable. Hay alrededor de 175 millones de personas que viven en conflictos armados al día de hoy. 1 de cada 5 niños o niñas vive en zonas de conflictos. ¿No hay interés de los tomadores de decisión de solucionar este problema? ¿Cómo lo ven ustedes que están en el terreno trabajando con todos estos casos? Bueno, en realidad hay muchas más personas que viven en países impactados por conflictos, ¿no? Son en realidad 2 billones de personas, porque muchos sufren las consecuencias indirectas de conflictos, ¿no? Desplazamientos, impactos económicos a partir de esos conflictos. Y estamos hablando de 450 millones de niños impactados por conflictos globalmente, ¿no? Podemos hablar de la zona, digamos, más caliente, la más directa de un conflicto, pero hay muchos más. Y como bien decías, hay guerras como la de Sudán, de hecho es una ahora de las crisis humanitarias en millones de personas más importantes del mundo. 25
millones de personas están al borde de la hambruna. Palabra que no debería existir, ¿verdad? A esta altura del partido. Sin embargo, 25 millones de personas en Sudán podrían morir de hambre. Eso lo recordamos de Etiopía en los años 80, hoy, en el 2024, en los próximos 2 o 3 meses. Es realmente catastrófico. Los tomadores de decisión tienen interés de revertir la situación. Yo creo que lo más crítico que está pasando hoy es que las instituciones que fueron establecidas para que esto no ocurra nunca más, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente sus reglas, sus políticas no están siendo respetadas, las convenciones de Ginebra, etc. Entonces, si los tomadores de decisión aprenden que pueden ir a la guerra sin consecuencias serias para ellos mismos, pues van a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos ahora, hoy por hoy, que es una aplicación inconsistente de, el derecho humanitario internacional. Y eso es gravísimo, ¿no? Las reglas de juego deberían ser las mismas en cualquier conflicto. Y si solo se aplican en un contexto y no en el otro, entonces obviamente se dejan de respetar. Si se pierden en un contexto, se pierden en todos los contextos. Sofía, tú mencionaste Gaza, la situación de Gaza y también cómo los conflictos armados afectan de diferentes maneras a niños y niñas. A un año y una semana de que se desatara este conflicto, nosotros compartíamos al comienzo del programa algunas cifras. Se estima que más de 11.000 niños y niñas fueron asesinados y asesinadas en este año y poquitos días que pasaron. ¿Cómo ves la situación de Gaza al día de hoy? La situación es apocalíptica, es capaz, no en millones de personas, porque les acabo de hablar del Sudán, ¿verdad? Pero en cuanto a la gravedad de la situación, porque es toda la población que en este momento necesita ayuda para sobrevivir. Y esa ayuda, lamentablemente, no está entrando, está siendo obstruida. Antes del conflicto entraban por día unos 500 camiones de ayuda y de apoyo a Gaza, porque obviamente es un enclave, ¿no? Que tiene además una densidad altísima de población, es un territorio muy, muy pequeño, solo 50 kilómetros de largo, 12 de ancho, sin producción. Entonces, dependían antes de este conflicto absolutamente de que llegara la ayuda humanitaria para la subsistencia. Hoy por hoy están entrando 30 camiones, no más, por día. Entonces, imagínense la gravedad de la situación y las 2 millones de personas que están hoy por hoy en Gaza viven una situación dramática. Y bueno, la verdad que por primera vez en mi carrera, de 30 años, como decían, que trabajé en CARE, recién salí la semana pasada, después de 30 años, pues por primera vez en mi carrera hay 2 palabras que nunca había escuchado juntas que ahora se escuchan en Gaza, que son amputados pediátricos. Y es el mayor número de amputados pediátricos que se ha registrado en la historia de la humanidad desde que hay estadísticas de este tipo. Esto es casi inconcebible, además que las amputaciones, ya más de 1.000 de niños, se efectúan sin anestesia. Yo he ido a Ucrania hace unos meses, estuve en Ucrania, y claro, uno sí ve amputaciones de soldados que estuvieron en el frente de batalla. Estuve en Kiev y lo ves en los cafés, y claro, impresiona muchísimo, es absolutamente desastroso, pero estas 2 palabras juntas de amputados pediátricos es la primera vez que me encuentro con ellas en el transcurso de mi carrera. Ahora, Sofía, ese es un aspecto que también a veces perdemos de vista. Hablamos de los muertos, que sabemos que, bueno, es una cifra tremenda. Perdemos de vista cómo quedan cantidad, miles de niñas y niños
con su físico absolutamente destruido por distintos incidentes. Y además está el factor psicológico. ¿Qué va a pasar con todos esos niños de Gaza, libaneses, israelíes también, que viven en una guerra constante con su psiquis? Porque estamos hablando de un factor que va a seguir influyendo en el resto de sus vidas, como muchos de los que han vivido todo este tiempo en esta situación y que hoy son adultos también cuentan que han vivido toda la vida perseguidos por ese trauma, ¿no? Exactamente, el trauma es gigantesco. Además, bueno, desde hace un año los niños de Gaza no van a la escuela, tampoco no tienen tampoco otras actividades de educación, de juego, ¿no? Es el trauma de la guerra, deja heridas de por vidas. Es por eso que la ayuda humanitaria no solo se trata de, obviamente es muy importante, agua, alimentos, salud, pero también apoyo psicosocial, ¿no? En contextos como este. Y son décadas hasta que un ser humano se puede recuperar de un trauma, no solo amputaciones, también muchos han perdido a sus padres, a sus hermanos, los vieron morir frente a ellos, eso es muy, muy complejo. Entonces, realmente es una situación apocalíptica, ni me quedan palabras, intento buscar en mi vocabulario, no las encuentro para describir lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Sofía, ¿cómo se coordina la ayuda que llega a Gaza en estos momentos y de qué se trata? Sabemos que hay filtros que los pone el Estado de Israel particularmente en este caso, que hay toda una serie de protocolos que se cumplen, que no se cumplen y la gente sigue adentro esperando. Sí, bueno, se coordina con todas las agencias humanitarias, las agencias de Naciones Unidas, coordinan para la entrada de esta ayuda. Lo que es dramático en el caso particular de Gaza, que no es, por ejemplo, el caso en Sudán, es que hay una fila de camiones esperando para entrar y entran a cuentagotas, que no es el caso de Sudán, que está muy lejos hoy por hoy esa ayuda humanitaria de las personas que más la necesitan. Sudán es un país inmenso. Aquí estamos hablando de 10 kilómetros, 20 kilómetros, nada, de la gente que necesita ese apoyo y no entra, aunque está ahí la ayuda. Y bueno, sí hay varios factores, por ejemplo, les doy uno, en los últimos días hubo unas lluvias además tremendas en Gaza, tremendas, y la gente está literalmente bajo plásticos porque no nos han dejado entrar todo lo que son los caños, digamos, toda la infraestructura de una carpa, para que una carpa se sostenga, porque hay miedo que esos hierros se utilicen en contra del ejército, pero entonces tenemos a niños y niñas y mujeres en condiciones infrahumanas bajo un plástico sin armazón, ¿no? Sin el armazón. Eso es lo que no vemos en otros conflictos de la misma forma, donde no se permiten entrar muchos, más o menos el 50% de los ítems que deberíamos entregar, no los podemos entregar por esa causa. Y eso obviamente complejiza muchísimo la respuesta, pero también la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, es realmente muy complejo. Una de las cosas que, habiendo trabajado 3 décadas en una organización humanitaria tan importante, y me considero, obviamente, recién es una semana que dejé de trabajar parte del sector humanitario y voy a seguir trabajando en esto, es que es un gran privilegio de los humanitarios, además, poder ir a cualquier contexto, ¿no? Es decir, yo estuve, por ejemplo, el año pasado en Afganistán, negociando con los talibanes acceso humanitario. Es un gran privilegio porque el sector, la ayuda humanitaria, los que trabajamos en esto, podemos ir a estos contextos sin que eso signifique reconocer, por ejemplo, a un gobierno de facto como lo son los talibanes, ¿no? Eso, por ejemplo, un país, un diplomático no puede ir a países sin que haya un reconocimiento formal de esos gobiernos. Por lo ende, vemos mucho más cosas, vemos de primera mano lo que está ocurriendo en contextos muy complejos, las dictaduras más atroces, pero es justamente ahí donde también se necesita más ayuda. Entonces, es un privilegio que he tenido yo en estos años de poder ver de primera mano el sufrimiento agudo humano, pero no hay nada como los últimos años, nunca lo había visto en 30
y es obviamente desconcertante. Sofía, ¿cómo lo ves a futuro esto? ¿Pensás que puede haber en algún momento un alto al fuego? Porque es un conflicto que lleva más de un año y que en realidad da la sensación de que va escalando, ¿no? Se suman nuevos países. Y también preguntarte respecto a esto que tú mencionabas de tu experiencia en CARE, por ejemplo, en Afganistán, si existe algún tipo de llegada al gobierno de Israel de alguna manera también. Bueno, nosotros tenemos que negociar todos los días con aquellos que ya sea son los responsables que podamos entrar o no, que llegue la ayuda humanitaria o no, que dan las visas a nuestro personal. De hecho, eso ha sido en los últimos días una noticia muy mala, que Israel dejó de dar visas al personal humanitario, incluso para que pueda llegar, porque no hay otra forma de llegar a Gaza que vía Israel, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy crítico. Así que el contacto con aquellos que ya sea nos dan acceso o no, es cotidiano, porque sin eso no podemos operar. Un alto al fuego, desde hace un año solo hubo uno, ¿no? En noviembre, y en una semana de un alto al fuego en noviembre pasado, pronto va a ser un año de eso también, se demostró cuánto se puede lograr con un alto al fuego. Así que nosotros estamos abogando, gritando ya desesperadamente, me refiero al sector humanitario, organizaciones como CARE, Save the Children, Oxfam, todas las agencias de Naciones Unidas, nos hemos dedicado meses y meses a pedir, aunque no termine enteramente el conflicto, por lo menos un alto al fuego para poder entregar ayuda humanitaria con dignidad. Y eso no ha ocurrido y es absolutamente frustrante. También es muy frustrante el doble estándar de Occidente en ese sentido, que en algunos conflictos Occidente sí insiste para que eso ocurra y en otros no de la misma manera. Y cuando hay esa hipocresía y doble estándar donde algunas vidas cuentan más que otras, obviamente no se puede ni siquiera seguir abogando por estas reglas, porque la gente deja de creer que estas reglas juegan un rol importante en el mundo. Es realmente un momento muy crítico para la humanidad y para nuestro futuro. Queda muy claro, Sofía, y lamentablemente sospecho que en algún momento vamos a seguir hablando de estos temas. Ojalá no fuera así, pero bueno, es importante que estos organismos sigan aportando. Le agradecemos a Sofía Sprechman, que es una socióloga uruguaya que hasta hace poquitos días, como ella lo contó, era la secretaria general de CARE International. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hacemos una pausa, Sarasola, y nos vamos a la Argentina. Nos vamos, volvemos a hablar de Argentina. Quédense que ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras, y como lo anunciábamos, nos vamos para Argentina porque con 159 votos a favor y 85 en contra, la Cámara de Diputados de Argentina confirmó el miércoles pasado el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual aumentaba los fondos para los centros públicos de educación superior. La decisión generó, obviamente, el repudio de buena parte de la sociedad argentina y en especial de la comunidad universitaria. Sí, hay que aclarar que esos 84 votos, que fueron los que apoyaron al veto de Milei, determinan que la oposición no alcanzara los 2 tercios necesarios. Si bien tuvo la mayoría de votos, no le alcanzó. Esta medida, como se sabe, ha desatado protestas en todo el país. Hubo movilizaciones, ocupación de universidades, tras una nueva batalla política entre el oficialismo y la oposición. El texto que se votó este miércoles fue refrendado por el Parlamento el pasado 13 de septiembre como corolario de meses de manifestaciones por parte de trabajadores y estudiantes universitarios. Se votó ese financiamiento universitario. Milei lo vetó. Eso lo decidió el 3 de octubre, emitió un decreto por el cual ejercía justamente el veto presidencial a la ley. Bien, ¿y qué es lo que planteaba esta ley entonces? Bueno, buscaba actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto
se ubicó en el 236,7% interanual. También implicaba el reajuste de salarios conforme a la inflación. Para hablar de este tema e intentar entender un poquito más, recibimos entonces a Federico Montero, profesor titular de Política en la UBA y también secretario de organización de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitar. Bueno, arranquemos por, Federico, definir un poco el momento que se está viviendo, ¿no? A nivel de lo que es la educación superior en Argentina, con esta última noticia que estábamos mencionando. Bueno, la universidad y la educación superior en la Argentina está atravesando una crisis muy profunda derivada de la decisión política del gobierno nacional de emprender un brutal ajuste sobre el presupuesto universitario que básicamente afecta todas las funciones de la educación superior en la Argentina. Durante la primera mitad del año tuvimos que encarar una batalla con el gobierno nacional para que garantice los gastos de funcionamiento mínimo que permitían que las universidades permanecieran abiertas. Recordemos, en la Argentina se ha dado un proceso, lo que se llaman tarifazos, en el marco de las cuales todos los servicios de luz, gas y demás que son vitales para el funcionamiento de las universidades, por supuesto también para los hogares de las y los argentinos, fueron aumentados de una manera brutal, lo que implicó que se pusiera en riesgo la propia continuidad del funcionamiento básico de las universidades. Luego de la gigantesca manifestación del 23 de abril último, que fue para muchos observadores una de las mayores manifestaciones desde la recuperación de la democracia en la Argentina, se logró garantizar un aumento en el presupuesto que permitía a las universidades erogar los gastos en relación a los servicios. Pero prosigue hasta el día de la fecha la situación de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, que hemos visto perder más de 50 puntos frente a la inflación desde que comenzó el gobierno de Milei. Se generó otra manifestación masiva el último 2 de octubre, se llegó a sancionar una ley, como bien decían ustedes, que permitía asegurar los fondos para que los salarios no pierdan frente a la inflación, es decir, no estamos hablando de recuperar poder adquisitivo, sino simplemente de no seguir perdiendo frente a la inflación. Esa ley logró reunir las mayorías necesarias en el Congreso, pero fue vetada por el presidente de la Nación y ante la insistencia en la Cámara de Diputados, el presidente logró reunir una minoría un poco mayor a 1/3 de la Cámara de Diputados, que fue suficiente para bloquear el intento de insistencia con esta ley. Se reveló de esa manera la complicidad de muchos sectores de la política argentina que cambiaron su voto por algún tipo de favor económico para garantizar que no se cumpliera con la ley de financiamiento de las universidades. La reacción frente a eso fue una masiva toma de las facultades y universidades en la Argentina, que comenzó el último jueves y se prolonga hasta el día de hoy, en lo que va a ser seguramente una semana de enorme conflicto en las universidades. Federico, esto va en consonancia con lo que también pasó. Hablo de este darse vuelta de algunos dirigentes políticos con la reforma jubilatoria, que fue un antecedente, por lo menos desde este punto de vista, también de un veto que tuvo el apoyo a último momento de algunos legisladores que obviamente habían votado lo contrario. Y si bien, como tú decías, no era el ideal que pretendían los universitarios, el objetivo de que se pudiera frenar esa caída era lo que justamente enmarcaba esta lucha. Sin embargo, Milei sigue argumentando el tema del equilibrio fiscal y del déficit cero como el gran argumento para no permitir o habilitar, mientras que la comunidad universitaria argumentaba que el efecto que iba a tener iba a ser apenas el 0,14% del PBI. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál es efectivamente el impacto que tendría el incremento que se iba a dar a partir de esa ley si se hubiera continuado? Bueno, como bien vos decís, cuando uno analiza cuál es el impacto real en las cuentas nacionales de lo que significaba la ley de financiamiento universitario, no es relevante desde el punto de vista de lo que el gobierno considera un gasto, desde nuestro punto de vista representa una inversión, sino que se trata básicamente de un problema político-ideológico que tiene el gobierno nacional con las universidades públicas, porque las universidades en la Argentina, a ser gratuitas, de calidad, tener ingreso irrestricto y garantizar altísimos niveles en cuanto a la formación de conocimiento
en aspectos centrales como es la producción tecnológica, la vinculación con el mundo productivo y demás, son una comprobación fáctica de la falacia que pretende instalar el gobierno nacional de que todo lo público, de que todo lo estatal no es satisfactorio, que no es eficiente. Las universidades, al funcionar, y demuestran en los hechos que el Estado puede ser muy eficiente en un tipo de actividad tan compleja como la producción de conocimiento de punta. Y es por eso que el gobierno se las agarra contra las universidades. Además, la cuestión del déficit fiscal en realidad esconde una política deliberada de transferencia de recursos de los sectores populares y los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía, porque hay un conjunto de otras disposiciones, como por ejemplo enormes exenciones impositivas a las grandes empresas, retraimiento de los impuestos a los bienes personales, que son los impuestos a los ricos en la Argentina, la sanción de un nuevo régimen de inversiones extranjeras que permite la repatriación de las ganancias de todo lo que son inversiones extractivas, que bien podrían ser fuentes de financiamiento que permitirían garantizar no solamente los fondos para las universidades, sino también los fondos para los jubilados y un conjunto de otros sectores que están siendo recortados. Entonces, no se trata de mantener el equilibrio de por sí, como dice el gobierno, sino de utilizar la excusa del déficit cero para garantizar este monumental ajuste que está viviendo el pueblo argentino, la retracción de derechos y la gigantesca transferencia de ingresos de los sectores populares a las grandes empresas que están teniendo ganancias extraordinarias como pocas veces antes en la historia de nuestro país. Federico, sumado a todo esto que tú estabas comentando, el gobierno de Javier Milei ha implementado otras medidas, digamos, pienso, por ejemplo, en el cierre de ministerios, también en el cierre de secretarías, en la baja del presupuesto a desarrollo social, en la baja del presupuesto a infraestructura. Esto que suma, ¿no?, lo de la universidad a todo esto que venía comentando, de alguna manera es como un desmantelamiento de lo público, de la presencia del Estado en Argentina. Así es, y con esas palabras lo dijo el propio presidente, que hizo campaña alegremente blandiendo una motosierra. Para muchos podía ser una figura pintoresca o algo gracioso. Estamos comprobando dolorosamente, la mayoría de los y las argentinos, lo que eso significa: amenazas sobre los hospitales, amenazas de cerrar los hospitales, recorte en los presupuestos orientados a los sectores populares, recorte, como estamos viendo, en las universidades, sobre los jubilados, sobre quienes recae la mayor parte de este recorte, y todo eso son sacrificios que el pueblo argentino hace en el supuesto altar de mantener el déficit cero, pero como bien lo mencionaba anteriormente, en realidad consiste en una gigantesca transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, que desde la perspectiva del discurso de Javier Milei son quienes desarrollan una actividad virtuosa para la economía. Los ha calificado de grandes benefactores sociales a los monopolios y a los grandes empresarios, en línea con la doctrina libertaria o anarcocapitalista que dice predicar. Todo esto está teniendo no solamente consecuencias sociales enormemente negativas, sino que es acompañado por un discurso violento y de odio que estamos viendo en las últimas horas para poder justificar algo que no tiene racionalidad económica ni política, sobre la base de la enorme pérdida de legitimidad que está teniendo el propio gobierno entre sus votantes, quienes quizás optaron por Milei como una manifestación de inconformidad frente a lo que eran la gestión anterior del Frente de Todos, pero también de disconformidad frente a lo que era la derecha tradicional de Mauricio Macri. Optaron por Javier Milei como una especie de voto protesta, pero hoy esos mismos votantes que apoyaron a Milei no están de acuerdo en el recorte de la universidad pública, no están de acuerdo en que los jubilados tengan jubilaciones de hambre, y eso le está quitando base de sustentación al gobierno, que responde con un discurso cada vez más violento. Hemos escuchado en las últimas horas un discurso de Javier Milei atacando frontalmente a las universidades, acusándolas de ser un obstáculo para la movilidad social ascendente, cuando todas las encuestas demuestran que más de la mitad de los estudiantes que cursan en la universidad pública provienen de sectores populares, que sobre todo en las universidades del conurbano bonaerense son primera generación de universitarios en el orden del 60-70%, e incluso en el día de hoy, frente a las tomas y clases públicas que han impulsado los estudiantes, estamos viendo la militarización de algunas universidades, en particular acá en la ciudad de Buenos Aires,
toda la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas, que queda en pleno centro porteño, ha estado rodeada por camiones celulares de la Policía Federal, porque los estudiantes ocuparon las calles dando clases públicas de una manera de manifestación pacífica, y fue respondida por un bloqueo literal de toda la manzana que rodea a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por camiones celulares de la Policía Federal Argentina, como se había visto pocas veces antes. Quizás su último antecedente es la dictadura. Y eso nos preocupa mucho porque la falta de legitimidad que tiene el gobierno para implementar este ajuste lo está supliendo con este discurso violento y actitudes de provocación que creemos que ponen en riesgo la convivencia social en la Argentina. Bueno, Federico, aquellos que votaron y ahora se quejan, sabían, porque Milei siempre dijo lo que iba a hacer, nunca lo ocultó, así que esto ya estaba planteado de antemano y la opinión que tenía justamente, entre otras cosas, de la universidad. Vamos a seguir atentos a cómo evoluciona, me parece que hay conflicto para rato con este panorama. Por ahora te agradecemos muchísimo, Federico Montero, profesor titular de Política en la UBA y secretario de Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Esperemos que todo esto se resuelva pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos? Bien, nos vamos. Nosotros llegamos al final de este Sin Fronteras. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chao.